La Organización de las Naciones Unidas ha declarado este año como el Año Internacional de los Afrodescendientes. Esto significa que todos los estados en el mundo y las organizaciones privadas deben desarrollar acciones para eliminar toda forma de discriminación contra los afrodescendientes. El día de hoy conversaremos sobre cuál es la situación de los peruanos afrodescendientes. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 64º periodo de sesiones, aprobó declarar el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, señalando la necesidad de fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional para asegurar que los afrodescendientes disfruten plenamente de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos como cualquier persona. El principal objetivo del año es sensibilizar sobre los retos a los que se enfrentan los afrodescendientes, fomentar su integración y promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura. En nuestro país, la Constitución señala en su artículo 2, inciso 2, que todas las personas somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Nuestra Constitución no señala específicamente el trato que deben recibir las personas afrodescendientes, algo que sí sucede en algunas constituciones latinoamericanas como la de Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Sin embargo, esto no quiere decir que los derechos de los afrodescendientes no se encuentren garantizados como lo están los de las demás personas. Lamentablemente, las diversas situaciones que viven las personas afrodescendientes en la actualidad surgen como consecuencia de los actos que se cometieron en su contra en el pasado, cuando fueron relegados de la sociedad, sometiéndolos a la esclavitud hasta inicios de la época republicana. En un reciente informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre los afrodescendientes en el Perú, se señala que las condiciones de pobreza heredada, así como los procesos de exclusión social, inciden en la problemática que afrontan las personas afroperuanas con relación al ejercicio de sus derechos. Las deficiencias para ejercer adecuadamente sus derechos básicos, como la salud y la educación, la falta de reconocimiento adecuado de su cultura y su identidad, así como el impacto de la discriminación racial entre sus miembros, son algunas de las situaciones que sustentan su particular vulnerabilidad y que justifican la necesidad de adoptar medidas que permitan hacerles frente de manera oportuna y conveniente. Hoy en día, la población afrodescendiente todavía es objeto de muestras de racismo, evidenciadas en diversos ámbitos de la vida social. En este contexto, es deber del Estado cambiar esta situación, enseñándole a las futuras generaciones la importancia de vivir en una sociedad donde se respete uno de los principales mandatos de la Constitución, que no debe de haber discriminación por origen racial. Bien, este fue nuestro informe sobre el Año Internacional de los Afrodescendientes. Yo quisiera contarles una anécdota. Un profesor americano, Michel Rosenfeld, nos comentó cómo fue la contribución del sistema legal para generar un sistema de discriminación estatal. En los Estados Unidos, todas las leyes de segregación que, por ejemplo, determinaban que una persona negra no fuera considerada como un ser humano y que incluso la propia Corte Suprema de los Estados Unidos así lo dijo, fue importado por los sudafricanos, por los Boers, estos colonos blancos que llegaron a Sudáfrica. Y ellos fueron los que, recepcionando estas leyes de los Estados Unidos, crearon el sistema del apartheid. Gracias a Dios, este sistema fue abolido en la década de los 90 y Nelson Mandela pudo ser presidente de este país y así terminar con una situación terrible y dramática para un conglomerado social y étnico en un determinado país. Bien, después del corte vamos a conversar con Maribel Arrelucea. Ella es una historiadora que conoce muy bien estos temas. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Maribel Arrelucea. Ella es profesora de Historia en la Universidad de Lima y bueno, ha publicado varios libros sobre el tema de los afrodescendientes en nuestra historia. Bienvenida al programa, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se origina la población afrodescendiente en el Perú y en nuestro continente? Bueno, el punto de origen es la colonia, la conquista. Los primeros esclavos africanos vienen con los conquistadores, ¿no? Y a partir de ahí se crea una nueva cultura y una nueva sociedad, basada en el dolor, ¿no? De los afrodescendientes. Sí. Pero conversábamos y hemos recordado también en este programa ese famoso cuadro del Museo de Antropología y Arqueología, ¿no? Que usted le llama el cuadro de las castas, ¿no? Con la colonia viene la segmentación social, ¿no? El blanco, el criollo, el mestizo, el mulato, el cholo, el negro, el indio, ¿no? Y ahí también está el origen de nuestra república de discriminaciones, podríamos decirlo de alguna manera. Claro, la diferencia con respecto a ahora es que en la colonia los españoles pensaban en un sistema basado en la diferencia como algo natural. Es decir, uno nacía en un estamento y eso era lo natural, lo lógico y venía de Dios, ¿no? Entonces tenemos tres grupos bien marcados, tres estamentos que son los españoles. En muchos casos no se habla de blancos, sino solo españoles. Los indígenas y al final los esclavos africanos, ¿no? Entonces, se supone, según las ideas que traen los españoles, este es un orden natural, que emana de Dios y por lo tanto es incuestionable, ¿no? Pero aquí se dan pues las mezclas, las personas no están sujetas a la legislación que prohíbe las mezclas, las personas en la vida cotidiana se miran, se enamoran, ¿no? Y producto de eso nacen los hijos. Entonces las mezclas fueron tan enredadas, ¿no? Los colores fueron tantos que había una necesidad de reordenar la realidad. El mestizaje es una realidad y es una consecuencia natural, ¿no? De tres grupos que fluyen acá en la colonia, pero que están en constante interacción y contacto, ¿no? Entonces salen muchas castas, eso se llamaron las castas, ¿no? Que son grupos intermedios como los mulatos, los zambos, y aparecen otras denominaciones muy curiosas, ¿no? Que a la gente siempre le da risa, que es tercerones, cuarterones, quinterones, ahí hasta saltapatrás, ¿no? Ahora, en el siglo XVIII... ¿Saltapatrás qué es? ¿Un regreso? Es un retorno, ¿no? De tantas mezclas, sea con blanco o sea con negro, sale alguien que es totalmente blanco o totalmente negro, ¿no? Entonces, por eso se entiende que es natural. La diferencia basada en la piel, el color de la piel, o también el tener un apellido honorable, pertenecer a una familia honorable, hay muchas cosas que confieren a alguien un estatus y un lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y luego de la colonia pasamos a la república. Claro, el asunto la es igualdad que, ante la ley. Con la república se instala un nuevo episteme basado en la igualdad, ¿no? Entonces están las constituciones a lo largo del siglo XIX, que tenemos varias, ¿no? Siempre se enfatiza en la libertad y la igualdad. Sin embargo, en la vida real, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad digamos que hemos pasado por 3 siglos de una sociedad ordenada según la diferencia, ahora se ordena según la igualdad. Entonces es bastante difícil reacomodar las cosas, ¿no? Y los principios y cómo la gente está acostumbrada. Entonces empieza a vincularse con otras cosas, por ejemplo, con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el tipo y luego las ideas de la raza. Pero la raza aparece como una teoría académica. No es desde abajo, es desde los círculos académicos, desde los científicos, que aparece el concepto de raza, ¿no? O sea, en la colonia no se veía tanto el tema de la raza. La palabra raza no se emplea tanto en la colonia. Lo que se emplea es estamento, casta, más no raza. Raza es la palabra que ya se emplea en la república. Es decir, parece muy contradictorio hablar de una república basada en la libertad y la igualdad, que a la vez, de alguna manera, centra esta sociedad en el concepto de raza. Bueno, y eso seguramente, ese concepto europeo, supongo, es el que deriva pues en el nazismo, ¿no? Que como máxima expresión. Claro, y la eugenesis, esto de controlar el nacimiento de los niños para tener una raza fuerte, ¿no? Una raza perfecta. Y el ejemplo más triste es el nazismo, ¿no? Y llegamos ya al siglo XX y en la actualidad.
se ha declarado este año a nivel internacional como el año de los afrodescendientes, ¿no? Y se habla de una deuda en relación a la población afrodescendiente. ¿Cómo evalúa usted como historiadora cuál es la situación hoy en el Perú de los afrodescendientes? Bueno, yo tengo una posición muy optimista de las cosas porque creo que se están dando nuevas situaciones con respecto a la relación entre el Estado y las poblaciones peruanas, ¿no? Y hablo en plural porque no es en realidad una sola. Nos hemos empeñado en hablar de la nación peruana como una sola cuando en realidad somos una diversidad. El día que entendamos eso creo que sería un buen punto de arranque, ¿no? Entonces, el Estado peruano, en consonancia con las políticas públicas de América Latina, ha empezado a mirar a las poblaciones que en algunas medidas se llama minoritarias, ¿no? Y se les reconoce sus derechos, ¿no? Sus iniciativas, su vida en particular, incluso el no contacto, ¿no? Porque esto también pasa hacia las poblaciones amazónicas. Entonces no solamente son los afrodescendientes, sino en todo su conjunto, ¿no? Ahora, eso tiene que ver no es solo porque el Estado se ha preocupado o se está preocupando recién, sino tiene que ver también con la acción de los mismos de las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, en el caso del indigenismo, que es más fuerte y tiene más larga data en el Perú, data, bueno, desde los años 20 en adelante. Y además porque era la población originaria del claro, Perú. Sí, también existe toda esa discusión, ¿quién tiene más derecho? ¿No? ¿Es la población andina? ¿Son los afrodescendientes? Pero es que no debe ser o así, amazónicos. ¿no? En realidad todos tenemos derecho. Por ser seres humanos. Claro, todos somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos un conjunto de deberes y derechos frente al Estado, ¿no? Y lo que pasa es que acá discutimos quién tiene más derecho. Entonces los andinos, la población andina, de alguna manera se siente con más derecho por ser originarios. Y también que ha sido más discriminada. Y se supone que ha sido más discriminada, pero la discriminación es una práctica común, cotidiana, desde el Estado hacia abajo, pero también entre los de abajo. Y también entre hombre y mujer. Y claro, hay discriminación de todo tipo, hay discriminación de género, étnico, socioeconómico, cultural, y a los de mayores muchos tipos. También, sí, a los también, y a los discapacitados. O sea, discriminamos desde diferentes direcciones. Usted da un concepto muy interesante, dice que nosotros somos una sociedad o una nación creada, una república basada en la discriminación. O bueno, sí. No sé si exactamente así, la pero diferencia fue, exacto, fue un punto principal, ¿no? Eso puede parecer contradictorio porque los discursos liberales del siglo XIX que entronizan la república como modelo político habla de libertad e igualdad, y dentro de la igualdad se supone que todos son ciudadanos, ¿no? Desde el momento que San Martín proclama la independencia y luego da los primeros decretos y los primeros pasos para crear el Estado peruano. Bueno, desde ahí ya tenemos la idea de ciudadanía. Sin embargo, en la práctica se dan varios hechos que conducen más bien a una diferenciación y mucho más radical que en la colonia, ¿no? En este siglo XXI, en este inicio de este siglo XXI, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Qué es lo que debemos buscar como república, bueno, como nación? ¿Qué opina usted? Estamos caminando, ¿no? Hacia el proceso de una igualdad, ¿no? Tanto en el campo étnico, los debates sobre etnicidad, como en el campo de género. El Perú adolece de esos dos puntos, ¿no? Somos asquerosamente machistas y racistas. Y eso tiene que ver con un punto hacia atrás. Somos, parte de un proceso en el que la sociedad peruana tiene esos rasgos, porque con la República no se eliminan rasgos anteriores de una sociedad de castas, una sociedad estamental. Debemos buscar el cambio de esos paradigmas. Eso es la tarea. Definitivamente. Y yo creo que no solo parte del Estado hacia abajo, ¿no? Esto es algo cotidiano que se ve, entre los individuos, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, es desde la escuela, es también desde la casa, desde la familia, ¿no? Somos todos. Y desde la televisión. Y, por supuesto, ese es otro campo, ¿no? La responsabilidad que tiene la televisión, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque genera toda una cultura de masas y algunos estereotipos se refuerzan en la televisión, ¿no? Por ejemplo, que ahora ya lo veo menos, ¿no? Para propaganda de detergente, hacia unos años atrás, se empleaba mujeres afrodescendientes, ¿no? Incluso, ¿se puede citar acá alguna marca?
por supuesto, ¿Sí? Bueno, está en su derecho. Ñapancha es una marca que empezó a posesionarse en el Perú utilizando la figura de una mujer afrodescendiente. Entonces relacionaba mujer afrodescendiente, la bandera, ¿no? Y digamos que el trabajo óptimo, ¿no? Calidad. Lo mismo se hace con las cocineras. Bueno, esperemos pues que podamos ir trabajando en este cambio de paradigmas y el programa, justamente este programa del Tribunal Constitucional, que es el garante de la igualdad y de los derechos y la no discriminación, espera contribuir con eso. Muchas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, en el próximo bloque nos encontraremos con la profesora Susana Matute del Centro de Desarrollo Étnico para seguir conversando sobre este interesante tema. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con la profesora Susana Matute, representante del CEDET, del Centro de Desarrollo Étnico. Bienvenida al programa, profesora. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ¿y por qué es que Naciones Unidas ha catalogado este año como el Año Internacional de los Afrodescendientes? Bueno, creo que los afrodescendientes nos los hemos ganado, ¿no? Efectivamente, creo que la humanidad le debe a África la colonia. África recién ha terminado de ser colonia en la década de los 70, fines de los 80. Y entonces la diáspora africana también tiene una deuda con relación a que hemos sido víctimas de racismo y de discriminación durante todo este periodo de la historia, ¿no? Entonces, este año no es nada más que un resarcimiento de 500 años de historia. Y volver de repente a mirarnos todos y a construirnos todos como humanidad realmente, ¿no? Entonces no es gratis. Todos los afrodescendientes hemos trabajado en ese proceso. En el caso, por ejemplo, de los judíos, de la nación judía, ellos fueron víctimas del Holocausto, pero solamente los afrodescendientes y los africanos han sido víctimas del apartheid, ¿no? En los Estados Unidos, con las leyes de segregación, y luego en Sudáfrica. ¿Hay alguna otra nación que haya sufrido un apartheid? Sabes que no solamente somos víctimas del apartheid, o sea, tenemos la deuda de la esclavitud, del esclavismo. Es peor. Es peor, es más antiguo, y sobre eso no hemos sido resarcidos, ¿no? O sea, las naciones, como en nuestro caso, como en el caso del Perú, ha habido un perdón histórico hacia la comunidad afrodescendiente, hacia el pueblo afrodescendiente, pero no ha habido resarcimiento por el esclavismo. Entonces, hay cosas más duras que le debe la humanidad a toda la afrodescendencia que solo el apartheid, como en el caso de Sudáfrica, ¿no? Y en el Perú, ¿cómo ustedes, desde el centro, desde el CEDET, evalúan la condición de los peruanos afrodescendientes? En condición de pobreza, todavía en condición marginal, víctima de la discriminación racial, creo que una de las cosas más terribles que nos puede pasar, que es el endorracismo, ¿no? ¿Cómo es esto, el endorracismo? Que un negro no valora, un afrodescendiente no valora a otro afrodescendiente, un varón afrodescendiente no reconoce a una mujer afrodescendiente como su par, y viceversa. Creo que todavía las mujeres, y de repente estoy siendo subjetiva en este punto de vista, todavía las mujeres esperamos tener de pareja un afrodescendiente, pero no creo que nuestros hermanos afrodescendientes esperen ser parejas nuestras. Y eso sí es un efecto duro del endorracismo, ¿no? Del racismo en primer término y del endorracismo en segundo lugar. Está en nuestro subconsciente y lo vivimos de manera tan natural que suponemos que lo natural es no verte en tu pareja negra, sino verte en cualquier otra persona, ¿no? Tú comentabas una cosa muy interesante respecto de los estereotipos. O sea, peruano afrodescendiente, canta, músico o deportista. Sí, y mujer baila, ¿no? O mi mujer bailamos, cantamos, hacemos... En el mejor de los estereotipos. Claro, no. El más saludable, ¿no es cierto? El que nos ha permitido muchas veces reivindicarnos como colectivo, como ciudadanía.
Dado que son de las pocas rutas que tenemos para movilizarnos y ascendernos, muchos de nosotros sí hemos usado esas rutas para Claro, incluso crecer. en la música, ¿no? Claro, o sea, pero por supuesto. En el aporte musical, pero eso es el Ahorita aporte estamos musical. claro. Pero por ejemplo, yo recuerdo mucho, y justamente en TV Perú, en la década de los 70, estaban Nicomedes Santa Cruz y Victoria Santa Cruz, que no solamente hicieron un aporte musical, sino también a la poesía, a la literatura, ¿no? En el sentido de recoger toda esta tradición. Pero ya no más, ¿no? Es que claro, también cuando somos aceptados, pues parte de los prejuicios son quién es un negro bueno, porque los negros malos, que somos contestatarios, no entramos. Entonces eso también tiene que ver, ¿no? Por eso te decía hace un momento, en el mejor de los estereotipos, las rutas serán la música y el deporte. Y la lista es bien larga por ese lado. ¿Y qué hace el CEDET? Porque no solamente está el CEDET, está Francisco Congo, Lundu, varias ONGs que trabajan. ¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes? Bueno, felizmente para estos tiempos hemos decidido organizarnos. No hay otra forma de salir de la situación en que te encuentras sino es a través de la organización. Entonces sí tenemos organizaciones para todas las actividades y quehaceres. Eso es bueno, eso es excelente, porque el que no encuentre registro aquí, que no se encuentre reconocido aquí, va a encontrar otro sitio donde, pero siempre va a encontrar un espacio donde desarrollarse. Nosotros en particular trabajamos con 4 ejes puntuales, ¿no? Trabajamos la interculturalidad, trabajamos el género, trabajamos desde la interculturalidad, trabajamos educación y trabajamos ciudadanía y derechos humanos. Esos son nuestros asuntos con los cuales nos encontramos ahora involucrados. Y creemos que lo que hacemos se basan en las rutas indispensables para saltar de las condiciones en las que vivimos. Si no hay censo, no hay números, mientras no hay números, no hay política que nos ayude. Pero nosotros levantamos, dado que pertenecemos a la misma realidad, podemos levantar estudios y validar nuestros estudios con la propia gente. Y estimamos que nuestra población, en el mejor o peor de los casos, está entre el 5 y 8% de la población peruana. Y entonces consideramos que salir de la condición de pobreza, de extrema pobreza en que buena parte de nuestra población se encuentra, es solo a través de estas rutas, ¿no? Educar a la gente. Pero no educar a la gente solo en la lectura y escritura, sino en la construcción de su identidad, en la construcción de su personalidad, en la validación de sus derechos, ¿no? Siempre nos caracterizamos por ser muy bullidos. Negro tenías que ser, ¿no? Cuando uno se molesta, se indigna porque ha sido violentado. Bueno, siempre se saca a relucir ese tema racial, ¿no? También el que es indio, el que es cholo. ¿no? Pero sí, o sea, cuando te molestas, lo primero que sale es lo que tu piel dice, pues, ¿no? Eso debe ser, eso es parte, pues, de la herencia colonial, ¿no? Sí, va con nosotros. Eso es social, es cultural, va con nosotros, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en nuestro Congreso de la República, es paradójico, las congresistas afrodescendientes, Cecilia Taid, Zenaida Uribe, Chiván y Moyano, ¿no? Todas mujeres, y además exitosas, no solo en el deporte sino en la política, porque muchas de ellas han sido reelegidas. Como Cecilia Taid, ¿no? También ellas contribuyen, ¿están ustedes en contacto? ¿Cómo ves la evaluación? Porque tiene 4 representantes políticas. Ya, algo que no terminé de decirte hace un momento. La educación no solamente es aprender a leer y escribir, sino desarrollar identidad. Y desarrollar identidad significa reconocerte como parte de un colectivo al que perteneces, desde tus ancestros hasta tu futuro. O sea, no es solo que vengo de mis abuelos, sino que mis hijos también son. Mis nietos también espero que sean. Entonces, sí las reconocemos en la medida de que pertenecen al mismo colectivo nuestro. Pero yo voy a ser urticaria con mi comentario, ¿ya? ¿Va a ser crítica? Crítica. Vamos a tomarlo así. Voy a ser crítica con mi comentario, pero creo que no vienen de un proceso de formación como afrodescendientes, ¿no? Creo que se reconocen en su familia, pero ya hace falta buen rato que saltemos de allí a la colectividad, ¿no? La agresión está en la calle. La agresión que nos impide incluso fortalecernos al interior está afuera. Y hace falta que nos construyamos colectivamente. Bueno, ya, entonces ya quedará esa tarea, habrá que, ojalá que escuchen las congresistas para hay los que nacemos, hay los que nos hacemos, hay los que nos encontramos. Muy bien, ¿ya? Muchas gracias por haber participado en este programa. Francisco, gracias por la conversación. Bien, amigos, el próximo sábado tendremos un programa muy interesante sobre la Corte Penal Internacional.
con dos expertos y como siempre un hombre y una mujer para respetar la igualdad de género. Y si tienen alguna duda o comentario, comuníquense a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.